El día de hoy en Historias Muy Chidas, Jonás y Nínive. Érase una vez un tipo llamado Jonás. Jonás era profeta, y como cualquier buen profeta tenía línea directa con Dios. Algo así como su propio grupo de WhatsApp con el creador del universo. Un día, Dios le envió un mensaje de voz diciéndole: «Oye, Jonás, vete a la ciudad de Nínive y diles que dejen de portarse mal o se van a meter en un lío gordo». Porque verás, en Nínive abundaba el pecado, el desenfreno, el descontrol, bueno, ya me entiendes. El día de hoy sería nota principal en los programas de escándalos y chismes. Jonás, que no era precisamente un amante de los viajes ni de las broncas con los ninivitas, pensó: «Nínive, ni de broma». Así que, como cualquier adulto no tan responsable, decidió huir en dirección contraria y se fue a la ciudad de Tarsis. Subió a un barco y se escondió en la bodega, tal vez pensando: «Ay, Dios tiene que estar muy ocupado con tantas oraciones, seguro ni se entera». Spoiler: Dios se dio cuenta. Pero Dios, que tiene un GPS celestial, lo localiza rápidamente. Así que enciende la máquina de tormentas en modo apocalipsis y ¡zas! El barco de Jonás empieza a moverse más que una lavadora desbalanceada. Los marineros estaban aterrados, lanzaban cosas al mar para aligerar el barco, probablemente incluidas algunas suegras, y también rezaban a sus dioses. Mientras tanto, Jonás estaba echando una siestecita. Sí, en medio del caos, él roncaba como un oso en hibernación. Finalmente, los marineros lo encontraron y le dijeron: «Oye tú, dormilón, levántate y reza a tu Dios. A lo mejor es culpa tuya que estemos en este lío». Jonás, medio dormido, les confesó: Sí, es mi culpa. Soy hebreo y mi Dios es el que ha hecho todo esto. Tírenme al mar y todo se calmará». Los marineros, tras intentar todo lo posible para no lanzarlo, al final dijeron: «Bueno, que sea lo que Dios quiera», y plof, Jonás al agua. Y aquí es donde la historia se pone divertida. Dios tenía preparada una ballena, o un pez gigante según el traductor celestial, para darle un Uber acuático a Jonás. El pobre profeta pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, probablemente oliendo a sushi caducado, hasta que finalmente se puso a orar y Dios le dio un pase de salida. La ballena, con un estilo digno de un geyser, lo escupió en la playa. Jonás, probablemente cubierto de algas y oliendo a pescado podrido, finalmente dijo: «Está bien, Dios, iré a Nínive». Llegó a la ciudad, dio su mensaje profético, aunque seguramente con un toque de desesperación, y para su sorpresa los ninivitas se arrepintieron. Sí, se pusieron en plan zen y todo. Jonás, en lugar de celebrar, se sienta a esperar el show de fuegos artificiales que nunca llega. En plan drama queen, se enoja porque Dios no destruye la ciudad. Entonces Dios, para darle una lección de humildad, hace crecer una planta que le da sombra a Jonás. Jonás, feliz como un niño con helado, disfruta de la sombra, pero al día siguiente un gusano se come la planta y Jonás vuelve a estar de mal humor. Dios le dice: «¿En serio, Jonás? ¿Te preocupas por una planta que ni plantaste y yo no debería preocuparme por una ciudad entera llena de gente?». Y así, Jonás se queda con una lección valiosa. No puedes huir de tus responsabilidades, ni de las ballenas Uber. No subestimes la misericordia divina y nunca subestimes el poder de un buen chapuzón en el océano. Y así termina la historia, con Jonás aprendiendo a su manera un tanto peculiar sobre la misericordia de Dios. Hey, si te ha gustado el video, no te olvides de suscribirte, compartirlo y darle like. Gracias.